aspectos culturales históricos que influyen en la sexualidad humana. La sexualidad humana ha sido moldeada a lo largo del tiempo por diversos factores culturales e históricos. A través del siguiente video ensayo exploraremos cómo las normas sociales, las creencias religiosas, la política y otros factores históricos han influido en nuestra comprensión acerca de la sexualidad. Estas influencias históricas y culturales no solo determinan cómo vivimos nuestra sexualidad, sino también cómo nos entendemos nosotros mismos. En las primeras civilizaciones la sexualidad se entendía a través de mitos y rituales religiosos, como por ejemplo las sociedades mesopotámicas y egipcias, que veían el acto sexual como una conexión con lo divino. Por otro lado, el sexo era fundamental para las festividades religiosas y ritos de fertilidad. Según Fraser, en 1922, la sexualidad en las primeras sociedades estaba entrelazada con lo espiritual y a menudo se creía que era una extensión de la creación divina. La sexualidad en este periodo se centraba en el poder de procreación y en su significado cósmico, lo que marcó la primera aproximación del ser humano hacia lo sexual como algo sagrado. Con el auge del cristianismo en Europa, la sexualidad fue sometida progresivamente a restricciones más severas. En las religiones abrámicas tenemos como finalidad principal a lo que es la virginidad, la monogamia y la reproducción. Según Brown, en 1988, el cuerpo y sus deseos fueron reprimidos bajo el cristianismo, donde la sexualidad fuera del matrimonio era considerada un pecado. Las enseñanzas religiosas definieron gran parte de la visión sobre la sexualidad hasta bien entrar a la Edad Media, y de esos conceptos todavía influyen en la cultura contemporánea. Durante la era victoriana, las normas de represión sexual se intensificaron, especialmente en Occidente. La sexualidad pasó a ser un tabú y cualquier desviación con la heteronormatividad se veía como patológica. Según Foucault, 1976, señala que la representación victoriana marcó un antes y un después en la sexualidad, donde el sexo solo para procrear se convirtió en una norma social. Aunque estas restricciones eran públicamente defendidas, la realidad privada era muy distinta, con la proliferación de prácticas sexuales clandestinas que revelaban una tensión entre lo que se decía y lo que se hacía. En el siglo XX, especialmente con la revolución sexual en los años 60, hubo un cambio radical con respecto a los derechos de la comunidad LGBTI. Se aperturaba más a ello, asimismo también como el movimiento feminista y también el acceso a los anticonceptivos. Según Anthony Giddens, en el año 1992, señala que la revolución sexual permitió la separación de la sexualidad del mandato de la procreación, lo que a su vez transformó la forma en que se entendía el placer y la identidad sexual. Este cambio impactó la identidad sexual, permitiendo que las personas exploraran y definieran sus deseos y orientaciones sexuales con mayor libertad, sin las mismas presiones sociales o morales. En resumen, el placer sexual pasó a ser un derecho individual y la sexualidad se entendió como una parte integral de la identidad, en lugar de un medio exclusivo para la procreación. Sexualidad en una era digital. ¿Pero qué significa esto? Bueno, con la venida de la tecnología del siglo XIX pudimos definir que también iba a haber un cambio en la sexualidad y no solo en nuestra vida cotidiana.
Pero, ¿qué equilibra esto? Bueno, una gran escritora en el 2023 llamada Alexa Toulouse-Wright escribió un libro llamado En busca de la normalidad, definiendo en sí lo que es la normalidad para nosotros los jóvenes en la sexualidad y lo que nosotros definimos como una vida sexual exitosa. Ella citó, y repito, la era digital ha redefinido lo que se considera normal en el ámbito sexual, creando una tensión entre la autoexpresión y las expectativas sociales impuestas por el acceso masivo a contenido explícito. Toulouse-Wright 2023. Lo que habla este comentario es en sí cómo cambia nuestra percepción de normalidad dentro de la sexualidad con un acceso ya casi masivo de pornografía tan fácil como un clic en tu celular. Tenemos que empezar a analizar cómo es en sí la sexualidad desde esta nueva era digital. La sexualidad es un espejo de las culturas. Al examinar cómo cambia con el tiempo, también entendemos cómo los valores y tensiones subyacen a nuestras sociedades. Nosotros hemos llegado como conclusión como grupo es que la sexualidad ha evolucionado a lo largo de la historia, reflejando cambios en la sociedad y la cultura. Hoy en día es más abierta y diversa, aunque persisten prejuicios, ya que el acceso a la información y a la visibilización de imágenes respecto a la sexualidad es mucho más fácil. Pero nosotros como grupo también nos hemos llegado a cuestionar qué es lo que piensa el público sobre este tema, cómo es que nosotros vemos ahora la sexualidad en una era tan digital donde podemos acceder a todo desde nuestros celulares, desde laptops, incluso dentro de la universidad. Entonces el día de hoy hemos tenido algunas entrevistas. Bueno, el día de hoy estamos con el doctor Diego dentro de las ponencias del Congreso de Neuropsicología y Neurociencias. Buenos días, doctor. Me gustaría saber, el público le gustaría saber, ¿qué opina usted cómo ha afectado la tecnología ahora, hoy en día, de cómo percibimos y actuamos respecto a nuestra sexualidad? Pues yo creo que la tecnología nos ha acercado a diferentes interpretaciones de todo el mundo. ¿A qué me refiero? A que antes, si tú expresabas tu sexualidad de alguna forma, eso era como más privado. Ahora puedes expresarla de forma más abierta. Esto tiene un aspecto positivo porque no te sientes solo, no te sientes como apartado de los demás, pero también puede tener un aspecto negativo, ya que muchas cosas que pueden ser no óptimas para el desarrollo de las personas, pues se normalizan. Especialmente ahora hoy en día con las redes sociales, que todo es público, que tenemos... ¿Qué opina usted de la pornografía? ¿Usted cree que ha tenido un impacto positivo, negativo? ¿Cómo cree que ha afectado hoy en día a los jóvenes? Es un tema muy complicado, ¿verdad? Para empezar, yo creo que hay más cosas negativas que positivas, ¿no? Por ejemplo, impacta negativamente desde el punto de vista que puede ser adictivo, y eso nunca es bueno. Impacta negativamente en el hecho de que puede, sin duda, normalizar conductas que no son adecuadas durante los actos sexuales. También todo el mundo sabe que muchos tienen muchos componentes misóginos que no son buenos para las mujeres porque son dirigidas a un componente masculino y al fin y al cabo no tienen un código de ética. Entonces más la pornografía también influye en lo que los hombres empiezan a normalizar, que estas conductas, que así las mujeres también les gusta. ¿Usted opina que hoy en día, ahora que tenemos los celulares tan cerca y se ha demostrado que los niños empiezan a consumir pornografía desde muy antes, ¿usted cree que a la larga vamos a empezar a ver también efectos en su empatía? Puede ser, mira, no lo sé realmente, como todo, la tecnología son herramientas, ¿no? Y depende de cómo sea dirigida esa herramienta, puede ser positivo o negativo. Si los niños están más cercanos a eso, pues es responsabilidad de los padres, acompañarlos en el proceso. Tú no puedes sacar a las personas de su entorno y tener celulares, tener conectividad, es y va a seguir siendo algo de todos los días. Por eso necesitamos un buen acompañamiento para que esto no afecte negativamente a los. Buenos días, doctora. Lo que nosotros nos gustaría saber es cómo cree usted que ha influenciado ahora toda la tecnología, la digitalización, en cómo percibimos y actuamos dentro de nuestra propia sexualidad. Yo creo que en los últimos años ha cambiado la forma en que nos vinculamos, ¿no? La forma en que nos acercamos a otro, no importa el género de la otra persona, sino cómo nos acercamos, cómo hacemos el primer acercamiento y cómo macheamos, cómo encontramos puntos en común con el otro. Sí.
También, ¿cómo cree usted que estamos percibiendo ahora, o ya que tenemos tanto acceso a la pornografía desde nuestros celulares, cómo cree que en sí también las redes sociales han afectado nuestra percepción dentro de todo esto? Muchas veces me parece que lo que tienen las redes sociales es que hacen que nosotros podamos ocultarnos detrás de otra imagen o todas las vergüenzas en torno al cuerpo, la cara, pero lo que fue se quedan como atrás, porque siempre la foto es como la mejor postura, con la mejor luz, y eso genera después mucha ansiedad de contacto real, porque esta persona con la que quizás hablaste un año, cuando te encontrás decís, ay, ¿era lo que estaba esperando? ¿Era lo que quería? Sí, nosotros no, a veces no cumplimos ni siquiera las expectativas que nos creamos dentro de estos perfiles. Y por último, para cerrar, doctora, ¿qué cree usted que en sí todas estas imágenes explícitas, lo que es la pornografía, cree que ha tenido un impacto positivo, negativo dentro de nosotros, tanto en nuestra autoestima, en nuestro desarrollo psicológico? ¿Qué cree usted? Yo creo que la pornografía ha estado siempre, de diferentes maneras. Antes nuestros padres quizás compraban la revista y la tenían escondida, pero no es que no estaba. Hoy lo que tenemos es que está todo más al alcance y ya no hay como restricciones ni hay tabúes de esconderlo, porque aparte están nuestros celulares y son como muy de fácil acceso. Pero genera este contraste entre la imagen ideal, este cuerpo que veo en la foto y el mío, ¿no? Y alguna vez llegaré a eso, entonces eso empieza a generar como muchas vergüenzas en torno a la exposición, encontrarme con un otro y explorar mi propio cuerpo con otros. Sí, en eso afecta mucho. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y esa fue la opinión de la doctora Diana Bruno. Bueno, el día de hoy tenemos a otro estudiante de psicología que también queremos preguntarte tu opinión dentro de lo que es la digitalización y la sexualidad. ¿Cómo crees que las redes sociales han influido en cómo nos comportamos y nos relacionamos dentro de lo que es el sexo? Bueno, influye mucho, ¿no? Porque al tener el contacto con otras culturas también aprendemos sobre la sexualidad de otros. Y por ejemplo, ¿no? La zona caribeña o la zona africana son personas que se expresan más sexualmente y eso también se extrapola a nuestra región y es como aprendemos y modificamos nuestra conducta social en la sexualidad. Sí, eso es muy cierto. ¿Tú cómo crees que culturalmente dentro acá de Huancayo, cómo es la sexualidad? Acá la sexualidad es un poco más reservada, yo pienso que es por un tema cultural de la misma zona, ¿no? La zona andina, boliviana, peruana, ecuatoriana, tienden a ser más reservados también por lo que es la herencia cultural española, a diferencia de otras grandes ciudades como Buenos Aires, Lima o Ciudad de México, que tienen tanta influencia cultural que hace que la sexualidad también se modifique y sea más igual para todos. Sí, eso es muy cierto. Y bueno, por último, para cerrar, ¿qué opinas tú de la pornografía? ¿Crees que ahora que lo tenemos tan fácil como un celular, que nos podemos encerrar en el baño y ver un rato, ¿tú cómo crees que ha afectado en sí esta facilidad de tener pornografía en nuestra actitud día al día contra lo que es la sexualidad? Ya, para eso tenemos que entender un poco lo que son los procesos mentales de las personas, ¿no? Tenemos tres, los emocionales, los cognitivos y los cognitivos. En lo que serían los cognitivos dañan nuestra percepción porque tendemos a hipersexualizar todas las conductas de las personas y la apariencia de las personas, y por el otro lado el cognitivo, ya que nos priorizamos otros aspectos que tienen que ver ligados a la pornografía que en la realización personal, por ejemplo. Como han visto hoy, con tantas entrevistas, tanto de ponentes como de estudiantes, hemos podido ver que muchos de ellos tienen una gran conclusión, que la pornografía o el acceso a redes sociales nos ha afectado en las expectativas que tenemos respecto al sexo. También tienen sus aspectos buenos, claro que sí, como las redes sociales nos han ayudado a unirnos, a comunicarnos, entre otros, pero también tenemos que entender que han ayudado a hipersexualizar todo lo que hacemos, el acceso tan fácil que tenemos a estos contenidos también nos afecta como sociedad. Entonces tenemos que entender una cosa, culturalmente nosotros vamos evolucionando y dentro de esta cultura también viene la cultura digital.